Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Les saludo a todos, hermanos, en Jesucristo el Señor, que ha vencido la muerte. Aleluya. Nuevamente con ustedes para compartir y reflexionar lo que la liturgia de la palabra nos presenta cada domingo. Hemos concluido la gran celebración de la resurrección de Jesús, que se ha prolongado por 8 días, que litúrgicamente nosotros conocemos como la octava de Pascua. Y nos encontramos ya en este segundo domingo del tiempo pascual. En la primera lectura nos encontramos con un texto tomado de los Hechos de los Apóstoles, que pertenece a los 5 primeros capítulos de este libro, que nos muestran 3 sumarios que son una especie de radiografía de lo que era la vida de las primeras comunidades cristianas. El texto que hemos leído es el primero de estos sumarios. Por eso ustedes, radiografía. Un auto, un carro, como le dicen en otros países, para poder andar bien, no solo necesita el combustible, sino también necesita tener bien sus 4 ruedas. A la luz del texto podemos ver nosotros que ese carro, que es la comunidad, que también para poder caminar necesita tener sus 4 ruedas en buen estado. Y estas ruedas son la enseñanza de los apóstoles, es decir, la vida G, la comunión fraterna, la koinonía, la unión entre ellos, la fracción del pan, la Eucaristía y las oraciones, que eran la alabanza a Dios. Comienza con lo que es la catequesis de los apóstoles, que suscita un cambio en las relaciones sociales, en las relaciones políticas. Esto es, el poder queda sustituido por la fraternidad. Si miramos la segunda lectura, nos encontramos con un himno que posiblemente, dicen los expertos en Biblia, era recitado con ocasión del bautismo. Este nos recuerda la acción de Dios a favor de las personas por medio de Jesucristo. Es la resurrección de Cristo nuestra prenda de vida eterna. Ella aumenta en nosotros la autoestima, es decir, somos potentes, somos vencedores porque en Cristo hemos vencido al pecado, al mal y a la muerte. El Evangelio de hoy día nos presenta un texto tomado del evangelista Juan. Lo que leemos, lo que nos consigna el Evangelio, Juan lo pone en la misma tarde de ese domingo de resurrección. Para los judíos había comenzado un nuevo día. En cambio, para el evangelista es el mismo día de esta resurrección del Señor. Los discípulos estaban con las puertas cerradas y esto tiene un aspecto negativo, que es el miedo que ellos tenían, y otro aspecto positivo, que es el nuevo estado de Jesús resucitado, para quien ya no existen las barreras. Jesús se aparece, se manifiesta, y esto tiene un doble objetivo. Por un lado, mostrar que el mismo crucificado y muerto, por eso muestra las manos y el costado, ha vuelto a la vida. Por otro lado, enseñar su cuerpo, aunque real, ya ha revestido cualidades espirituales. Es decir, que ya no está sujeto a las leyes normales de la naturaleza. Por eso puede entrar estando las puertas cerradas. Además, en esta breve escena podemos ver el cumplimiento de las promesas hechas por Jesús a sus discípulos la noche de la cena. Vino Jesús porque se lo había prometido. Jesús les da la paz de Él y en Él, su paz, que no es como la paz que da el mundo. Y ellos se regocijaron al ver al Señor. Es el gozo propio que da la resurrección. Jesús muestra además la llaga de su costado. Y esto lo hace porque el costado abierto encierra un simbolismo particular que el evangelista Juan ha captado. De allí brotó sangre y agua. La sangre simboliza la inmolación de la víctima, de la expiación, ¿verdad? Esta víctima expiatoria, y el agua anuncia la donación del Espíritu Santo. Jesús le dice a sus discípulos:
como el Padre me envió. Este envío crea la misión apostólica de los discípulos y de todo cristiano para ir a la conquista del mundo, pero no una conquista bélica, sino una conquista espiritual. Esta misión es sobrenatural y divina. No procede, ¿verdad?, o no procede de autoridades humanas, sino del mismo Jesús, y es análoga a la que el mismo Jesús recibió del Padre. Este envío es válido no solo para los apóstoles, sino para todos sus sucesores y para todo discípulo de Jesús, es decir, también para cada uno de nosotros. Jesús sopla y les dice recibir el Espíritu Santo. Esto es al estilo de los antiguos profetas. Jesús realiza una acción simbólica. Este soplo es un signo sensible, un símbolo de una realidad espiritual. Este viento, este soplo son símbolos del Espíritu de Dios. Este soplo nos recuerda un texto del libro del Génesis, que es el soplo vital de Dios que comunica la vida. Con esto quiere decir Juan que aquí en el día de la resurrección nace la comunidad de los seguidores de Jesús, a los que, como vimos, les confía su propia misión. Jesús dice: a quienes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Jesús ofreció en la cruz como sacrificio por el perdón de los pecados. La frase de Cristo resucitado nos indica que ese perdón se concede por mediación de ciertos hombres que han recibido de Dios el poder ministerial de perdonar los pecados. Este poder no terminó con la muerte del último de los apóstoles, sino que ellos lo fueron transmitiendo a sus sucesores y se sigue transmitiendo hasta el día de hoy por medio del sacramento del orden sacerdotal, que es un don y un poder inapreciables que fueron dados por Cristo resucitado tras donar el Espíritu Santo. Un último punto que quisiera comentar con ustedes es la actitud del apóstol Tomás. Sí, no veo, no creo. Este apóstol, nos dice Juan, estaba ausente cuando Jesús se manifestó por primera vez a sus discípulos, pero ellos le anunciaron la gran noticia de Jesús resucitado. Muestra toda su incredulidad, quiere tener certeza de la realidad física del cuerpo de Jesús. 8 días después, es decir, al domingo siguiente, se encontraba Tomás con los discípulos. En este momento donde Jesús le dice: trae tu dedo, trae tu mano, no seas incrédulo sino creyente. Al decir esto, Jesús manifiesta que conoce las palabras que ha dicho Tomás. El discípulo no tiene la audacia, la valentía de realizar su deseo. Diríamos nosotros en términos sencillos, se paralizó, se cortó, pero hace la confesión de fe más explícita de la divinidad de Jesús. Señor mío y Dios mío. Esta es la expresión clara de la fe cristiana, en la confesión, decía yo, más explícita que de la divinidad de Jesús ofrece todo el Evangelio. Todo el Evangelio de Juan lleva como finalidad engendrar la fe en los creyentes. Y ahora Tomás cree, y cree en Jesús, que es Dios. Esta afirmación solemne es la conclusión no solo del relato de Tomás, sino de todo el Evangelio. Tomás es presentado como el representante de los que exigen ver para creer y no aceptan el valor de la comunidad como lugar privilegiado para vivir la experiencia pascual. Pero al final llegan a una auténtica profesión de fe, reconociendo a Jesús como Señor y Dios. Seguido en este texto aparece la bienaventuranza: felices los que creen sin haber visto. Y es en esta bienaventuranza Jesús destaca la fe de aquellos que creen en el resucitado, que es don del Espíritu Santo, sin los signos visibles de su pasión y resurrección. Creen sin haberlo visto. Para reflexionar en este segundo domingo del tiempo pascual, presento algunas pistas que
quizás nos pueden ayudar a profundizar en nuestra experiencia de fe. Mirando la primera lectura, poder revisar cómo yo estoy siendo parte de estas ruedas que permiten que la comunidad marche bien. Y si estoy yo siendo medio desinflado, poder, ¿verdad?, echarle el aire para que este carro, que es la comunidad cristiana, nuestra comunidad, pueda seguir caminando y manifestando sobre todo lo que es la fraternidad, el compartir y el estar para el otro. Un segundo punto, quisiera yo que pudiésemos reflexionar en torno al sacramento de la confesión que nos muestra hoy día el Evangelio, ¿verdad? A los que ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados. Que seamos capaces de trascender y mirarlo como una obra de Dios, este sacramento, y no quedarnos como muchas veces decimos, me incluyo, ¿cómo me voy a confesar con este que es más pecador que yo? No, que miremos y trascendamos estas barreras, digamos, humanas que nosotros ponemos y veamos en el sacramento la gracia de Dios, la gracia que nos perdona y la gracia de Dios que trasciende, ¿verdad?, la figura del sacerdote y su pecado, su fragilidad, y trasciende también la fragilidad del que viene a confesarse. Que veamos en este sacramento el abrazo de Dios, el abrazo de su misericordia. Y por otro lado, quisiera que hiciésemos este ejercicio de día a día, en la mañana o en la tarde, o en la mañana y en la tarde, podamos también confesar junto como lo ha hecho Tomás. Que podamos mirar al Señor y decirle desde lo más profundo de nuestro ser: Señor mío y Dios. Que este tiempo pascual lo vivamos en lo que es la alegría, sobre todo cuando estamos viviendo, ya lo sabemos, situaciones complicadas que nos bajonean, nos hacen decaer el ánimo, que nos preocupan, que nos ponen nerviosos, para que también podamos nosotros mirar esto desde la resurrección y podamos también nosotros ser instrumentos de resurrección para aquellos que no se están sintiendo muy bien con lo que está pasando. Por otro lado, poder también nosotros esperar confiados en Dios y poder salir resucitados, salir fortalecidos de esto. Y ese creer en Dios que nos va a sacar de esto no significa no cuidarse y no cuidar a los demás. Ojo con eso. Que Dios nos regale esa paz que solo Él puede regalar, y que sobre nosotros su Espíritu para hacer de nosotros personas nuevas, creadas, recreadas, regeneradas, y podamos seguir en este caminar cristiano. Que sea el Señor Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que les bendiga a ustedes y a sus familias. Que tengan una muy bonita semana.